Buenas noches y bienvenidos un día más a Poderes en Jaque. Ahora mismo me estaréis viendo en diferido debido a que este fin de semana voy a estar fuera de casa y por supuesto no os puedo dejar sin un programa semanal, que mínimo, ¿no? Que al menos que si lo voy a estar en los típicos sábados o domingos, que ya saben ustedes que suelo habitar por estos lares, pues al menos que podáis tener ese mismo contenido el mismo fin de semana, aunque no sea en directo. Pero bueno, ya saben ustedes las diferentes contratiempos que surgen en la vida de cualquier persona. Pero bueno, yo al menos no voy a intentar no fallaros en ningún momento, más que nada porque, por supuesto, yo me debo a todos vosotros, a todos los que me veis y estáis interesados en las noticias que comentamos aquí, los aspectos que comentamos aquí, que ya sabéis que intentamos enlazar lo mejor que podemos el pasado, ¿no? La historia con la actualidad, que finalmente es una línea muy fina que está completamente en conexión con todo lo que puede pasar a nuestro alrededor. Y hablando de conexiones, hablando de líneas, hablando de cables, ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó el martes? ¿No? Eso es una de las tantas preguntas que aún muchos de vosotros, igual que yo, todo hay que decirlo, pues nos seguimos haciendo. Ya van surgiendo diferentes explicaciones, a cual más científica, más allá de alguna que otra parodia, ¿no? Que como siempre la gusanera mediática nos ha acostumbrado tanto. Tanto al nivel incluso de haber presentado algún que otro llamado meme, que sale el señor Vladimir Putin, pues eso, con un alternador o con un enchufe diciendo, vamos a tocar un poco las narices a Occidente, le vamos a dar al botoncito, los vamos a dejar sin luz. Bueno, los famosos informáticos y hackers rusos, que yo creo que han protagonizado los mayores disparates comentados, por supuesto, por nuestros queridos periodistas en la historia de España, ¿no? Cada vez que ocurre algo, pues es culpa de un hacker ruso, ¿no? Que, claro, en el mismo instante que tú pones hacker ruso, pues cualquier persona que piense un poco, pues se puede dar cuenta de que aunque sea un hacker ruso no significa que está al servicio del gobierno de Rusia, ¿no? Yo perfectamente, si yo tuviera la capacidad, incluso la fuerza económica para ello, pues contrataría, pues no sé, pues un hacker afgano, pues para hackear cualquier sistema de la India, ¿no? Por poner un ejemplo. Y no por eso ese afgano va a estar al servicio del gobierno, sino de quien le paga, ¿no? Es una de las tantas técnicas que se han utilizado. Pero volviendo un poco a nuestra querida península ibérica y a las islas, nuestras islas que aún nos quedan, dentro de poco, yo he dado ya la batalla por perdida, como son nuestras islas, nuestras ciudades autónomas, porque claro, yo no soy el que está al mando del Estado, ni ninguno de vosotros, por desgracia, ¿no? Por más de que nos vendan esa farsa democrática como la panacea política de toda la historia de la humanidad, ¿no? Y yo creo que con esto, pues, con lo que ha ocurrido con el apagón, una vez más se ha dado muestra de lo que somos para el gobierno. Gente que vive, perdón, sobrevive para pagar impuestos, para que a su vez a ellos no les quede nada, para que en caso de lo que debería ser una emergencia nacional, el gobierno tenga a la gente completamente a su suerte, ¿no? Ustedes paguen, que es vuestro deber, y déjenme ustedes que yo administre vuestro dinero, aunque el dinero público no es de nadie, como diría aquella ministra del PSOE, si mal no recuerdo. Y aquí paz y después gloria para nosotros. Pero ustedes, que sois señores, sois la clase obrera, los pobres, los miserables, pues vosotros a pagar impuestos, que para eso estáis ahí. Y es una de las tantas muestras de que el propio sistema político español no tiene ningún tipo de legitimidad histórica. ¿Cuál es la función del gobierno y el Estado? Es que hay que hacer muchas preguntas al respecto. Ahora, por supuesto, vamos a comentar alguna que otra noticia. He traído muy pocas, dos concretamente. Una referida al otro gran acontecimiento, que es el fallecimiento del Papa Francisco, y el otro al gran apagón. Que yo creo que estos son las dos noticias más relevantes del mes de abril. Pero volvemos a lo mismo. Hay que hacerse exactamente la pregunta de si de verdad tenemos un Estado, tenemos un gobierno, o si tenemos algún tipo de señal de que existe este para nosotros. Porque, bueno, hay alguna que otra señal que sí,
que sí dice que existe, cómo es que ustedes pagan a la agencia tributaria, existe Hacienda, tienen unos derechos bastante limitados, cada día más. Si ustedes se quejan demasiado de una manifestación, bueno, depende de la manifestación, porque ya saben ustedes que en España no se hace una huelga en general desde hace ya lo más grande, concretamente desde antes de que entrase Podemos en las instituciones. Y en esas manifestaciones, pues saben ustedes que hay Estado, porque siempre va a haber un policía de turno que te va a porrear en la cara, ¿no? O te va a dar bien duro, ¿no? Con ese monopolio de la violencia que tiene el Estado. Pero más allá de eso, no existe un Estado fuerte como tal. Y yo creo que eso es uno de los grandes puntos débiles de esta farsa democrática del régimen del 78. Y ustedes saben que cuando yo hablo de farsa democrática, no lo hago mirando solo a un espectro del arco parlamentario, sino la totalidad. Y cuando digo la totalidad, es la totalidad sistémica. Y cuando hablo de totalidad sistémica, por supuesto, incluyo a los oligarcas, a los reyezuelos, a los príncipes, a las infantas y además caterva de chupópteros, parásitos, gente que no ha dado un palo al agua en su vida y que no tiene ningún tipo de legitimidad para seguir ahí. Yo aún sigo recordando aquello de Borbones, jamás, 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 porque si algo ha tenido la historia de España como un linaje de traidores, esos han sido los Borbones. Y me meto precisamente con la Casa Real y toda su repugnante historia, pues por lo que representa. Más allá de que mi modelo de Estado sea republicano, que eso es lo de menos a día de hoy, sino que sea un rey que no sirva a España. Porque miren ustedes, yo a lo mejor, no es que yo me sienta, es que yo soy republicano en un sentido pleno, pero reconozco el papel de la monarquía en España como un papel relevante y ponderante en la historia de la humanidad. Y si es un rey que sirve a su gente, a su pueblo, y vela por los intereses nacionales, bienvenido sea. Pero no es el caso, en absoluto. Es un rey que muchos dicen que lo puso ahí Franco, y una parte tiene de razón, pero también hay que decir que la otra parte de razón es que lo puso Henry Kissinger, porque el señor Juan Carlos I actuaba, actuaba como un chivato, y espía, no voy a decir espía, que tampoco, un chivato, un informador de la CIA y Washington, básicamente, en el propio círculo personal de Franco, en el Pardo, por así decirlo, ¿no? Y es una monarquía que ya estaba diseñada, atada y bien atada, ¿no? Nos decían entonces, para establecer el actual sistema o régimen de 78, que hay que hablar de régimen, exacto, el régimen de partidos políticos que ustedes ni siquiera tienen la capacidad de poder votar al ministro, el que va a ser ministro de Transportes, bueno, es que claro, si nosotros tuviéramos esa capacidad, por supuesto no estaría el gorila chulo del ministro de Transportes, que habría que decirle de que por qué no hizo nada tampoco, no se movió en absoluto cuando había miles de compatriotas españoles tirados en las vías del tren por el apagón. Y nadie dice nada. Aquí no hay dimisiones, no hay explicaciones, no hay absolutamente nada, porque España es un auténtico circo vergonzoso, cuya culpa también tiene la gente, ¿no? Es decir, los más de 40 millones de españoles también tienen una buena parte de culpa de que este sistema político siga vigente y siga vivo. Yo en este caso saben ustedes que no tengo ningún tipo de esperanza de que pase nada interesante en España o que España vaya a más por algo mejor, sino vaya a más por algo peor. Porque es desde básicamente la crisis 2008, bueno, más bien desde los años 80 hacia acá, es decir, desde el primer llanto del régimen 78 en su cuna hasta hoy, me temo decirles que no ha habido ni una maldita, hay que decirlo así, ni una maldita buena noticia para la nación política española, de absolutamente nada. Y si hay alguien que crea que ha habido algún tipo de avance, ¿no? Como Estado, ¿no? Porque los Estados siempre van a más en un sentido de potencia, al menos esa es la proyección que debe tener un Estado. Y como nosotros pues, nos dedicamos a esta cosa tan rara, aunque ya tan manida, de la geopolítica, sabemos que los Estados siempre tienen una proyección de futuro y una conciencia de ser, a su vez la conciencia de existir, pervivir en el tiempo.
Ahí viene, por ejemplo, pues toda la cuestión de la soberanía nacional. Y la soberanía nacional, a su vez, pues entronca con otros aspectos de la soberanía, como es la energética, como es la soberanía popular, la militar, alimentaria, etcétera. Que eso es lo que de verdad pues da las pinceladas de lo que es o debería ser un Estado de derecho en un sentido soberano. Y a este matiz hay que decir que todo Estado es un Estado de derecho por el mismo hecho, a su vez, de tener un marco jurídico político que lo sostenga y a su vez obtenga el reconocimiento internacional del resto de países colindantes o estados colindantes, aunque sean lejanos, pero dentro del concierto de la Organización de Naciones Unidas. Eso en política es básico, ¿no? En ciencias políticas, no en estas parrafadas que algunos de nuestros estudiantes tienen que tragarse en dicha carrera para poder aprobar un examen que no le va a valer para absolutamente nada y salir de la facultad sabiendo menos del mismo momento en el que entró para, como mucho, aspirar a trabajar en un McDonald's. Y con esto lo digo también con otras carreras, ¿no? Pero eso es un hecho efectivo. Entonces, aquí habría que plantearse exactamente si España sigue estando en ese ciclo de decadencia, de autodisolución, pero también por fuerzas externas. Entonces, hay que decir, no todo es tan auto como parece, que empezó precisamente con la caída del Imperio Español, porque aquí en España está habiendo un proceso de desaparición y extinción desde las llamadas independencias en nuestra América. Las independencias que no eran tan independencias, que eran más bien la conversión de unas partes de España, como eran las Américas. Aquello era una parte de España, no era colonia. Nosotros el concepto de colonia no lo manejábamos. Esto es más cosa de los perros protestantes, los ingleses, los holandeses y en muy buena parte de los belgas, aunque muchos tilden a los belgas de ser auténticamente católicos, cuando lo que son católicos protestantizados, ¿no? En muy buena parte. Pues nosotros teníamos capitanías, provincias y virreinatos. Esto es un hecho. Pues desde que empezaron aquellas independencias propulsadas e impulsadas por el gobierno británico, y luego también pues auspiciadas o también azuzadas por el aborto del mundo anglosajón llamado Estados Unidos de Norteamérica, pues España, como ustedes ven, ha ido a menos en Filipinas, ha ido a menos en África, ha ido a menos en América, digamos que ha ido menguando su ser conforme iba avanzando ese proceso evolutivo hacia la completa extinción, ¿no? Me parece esto que es un poco contradictorio, la evolución con la extinción, pero ya me entienden ustedes. Y esto es precisamente lo que podemos ver en España continuamente. No hay ninguna maldita buena noticia. Va a decir, oye, pues aquí hay un halo de esperanza que nos puede a todos pues dar algún tipo de perspectiva de futuro, pero es que no la hay. Y no la hay precisamente porque desde hace muchos años España está gobernada de traidores, en un sentido total y absoluto. No tenemos un hombre de Estado. Y yo creo que eso es algo que es esencial o muy básico si un Estado quiere ser Estado y quiere pervivir en el tiempo. España no tiene ningún tipo de hombre de Estado y lleva sin tenerlo desde que murió el general Franco. Ojo, lo estoy diciendo yo. Y esto es algo en términos objetivos. Esto no es algo en términos subjetivos, ideológicos, ¿no? Pero es que es un hecho. Fue el último estadista que tuvo España. Tras su muerte solo ha habido una caterva de parásitos al servicio de Estados Unidos, al servicio de la OTAN, al servicio de la Unión Europea, al servicio de los capitales extranjeros, al servicio de la banca, al servicio de los grandes conciertos internacionales. Y ojo, Franco los metió. Franco, muy buena parte, estableció la estructura que hoy da soporte a la OTAN en España. Eso es un hecho, desde el año 50, ¿no? Cuando firmó aquellos no tratados, ¿no? Aquellos, los acuerdos, ¿no? Los llamados los acuerdos de Madrid, si mal no recuerdo. Y desde entonces está instalada en España los servicios de espionaje anglosajones. Porque cuando hablamos de anglosajones, hablamos de Estados Unidos y hablamos de Gran Bretaña, finalmente lo que estamos haciendo es ser redundantes, ¿no? El mundo anglosajón está unificado. Yo creo que uno de los grandes ejemplos en eso es el llamado sistema de los 5 ojos, ¿no? Donde se reúnen pues, Estados Unidos, Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Canadá, ¿no? Que son los cinco demonios sobre la Tierra.
eso es un hecho. Y por el contrario, el mundo hispano no está unido, sino que precisamente el mundo anglosajón se ha dedicado a desunirlo todo lo que ha podido y mucho más. Los impulsos de las independencias no son casualidad, es también parte de este proceso de involución de España. De la misma manera, cuando se dedicaron a apoyar a ETA, también es otro elemento de involución en España. De la misma manera, también cuando apoyan el separatismo catalán a través de la Open Society que hay en Barcelona, que es la central de Open Society en toda Europa, pues precisamente en detrimento de la unidad de España, azuzando también el enfrentamiento entre los hispanos, porque cuando hablamos de hispano, hablamos también, pues eso, de un catalán, de un andaluz, y finalmente es que es estúpido hablar de catalanes y andaluces, y que eso, catalanes y andaluces son prácticamente lo mismo, igual que, igual que un vasco, un gallego, no hay ningún tipo de diferencia, por mucho que intenten mostrarnos lo contrario. Y España es un país sociológicamente maravilloso. Eh, las personas que hemos viajado bastante hemos apreciado esto mucho más de lo que apreciábamos antes. Tiene unos valores internos sumamente prodigiosos, pero también carece de una auténtica tontuna que, de verdad, yo no la he visto nunca en ninguna acción política, porque la endofobia, ¿no? El propio odio hacia nosotros mismos, es un auténtico cáncer que precisamente nos instalaron con aquella leyenda negra, ¿no? Y eso es uno de los elementos que debemos analizar, ¿no? Debemos tener en conciencia de porque es el núcleo precisamente del problema. Y eso el régimen 78 lo único que ha hecho ha sido agravarlo. Hay que mirar desde luego el mundo con muchos ojos críticos y mirarlo desde una posición excepcional. Principalmente porque cuando miramos el mundo nosotros como españoles lo hacemos a través precisamente de los ojos de un hispano. Ustedes saben perfectamente que cada persona, bueno, perdón, em, cada miembro de una sociedad política concreta mira al mundo a través precisamente de una idiosincrasia nacional, que es de la que está él armado, porque no todas las sociedades políticas son iguales. Tal vez pueden ser iguales a través de ese reconocimiento internacional que se hace a través de la ONU, aunque esto cada vez día está perdiendo más importancia, como ustedes saben, pero desde luego siempre se les mira en un régimen de igualdad de estados, es decir, un estado que conserva su idiosincrasia, su identidad, sus raíces, su historia, sus tradiciones, mira en igualdad a otro estado como estado político, aunque difiera en la propia cosmovisión, cultura, tradiciones, idiosincrasia de ese otro estado. Y esto es exactamente algo que nosotros no hemos aún, no nos hemos metido en la cabeza en absoluto, y parece que estamos esperando a que otros países decidan algo sobre algo para nosotros ir al carro. Y eso es, amigos, el régimen 78. Parece que estamos esperando la voz, la opinión de países miserables como Francia, países miserables como Alemania, países miserables y repugnantes como Holanda, para nosotros dar nuestra opinión o nuestra perspectiva de los hechos, cuando nosotros precisamente deberíamos tener una perspectiva propia al margen de lo que pueda opinar el basurero que existe de los Pirineos hacia arriba, que es un auténtico basurero, os lo aseguro. Y esto no es algo precisamente que el régimen 78 pues tenga muy claro, ¿no? ¿Ellos qué dicen? Pues lo que diga el amo, ¿no? Es lo que yo llamo que ellos siempre están atentos al teléfono anglo-germánico protestante, ¿no? Tienen un teléfono unificado en el que están Washington y Bruselas. Es como pasa la invasión, porque es así, es así. La invasión de Rusia en Ucrania. ¿Qué hacemos? Suena. No vamos a opinar. Está sonando, esperemos a que suene el teléfono anglo-germánico protestante. Lo cogemos. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Qué dice el amo? Ah, sí, 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 mi amo, eso. Y a partir de ahí hace las líneas discursivas de la línea estratégica, entre comillas, de España, que va a tomar a partir de ahora. Eso es un hecho. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado del régimen 78 es un Estado diseñado para estar al servicio de los anglosajones, estar al servicio de la caterva eurócrata de Bruselas. Y ante esta situación, yo reivindico un libro que para mí es uno de los pilares fundamentales de mi pensamiento. También su autor, que es Gustavo Bueno, y un libro que se llama España frente a Europa.
España frente a Europa es un libro que le abre el melón a cualquiera, incluso le pone de espejo ante el maravilloso espejo de España y plantearse la pregunta de que si de verdad estamos o tenemos que estar identificados con la propia idea de Europa. Que tampoco eso, no es eso lo que dice el libro, entiéndanme ustedes, sino que estos ya son conclusiones personales a través de la lectura de ese libro, porque España era Europa antes que Alemania, para que ustedes para que ustedes lo sepan, ¿no? Y España tiene más, digamos, tiene más motivos para decirse europea de lo que puede hacer, por ejemplo, Bélgica. Lo que pasa es que aquí ya entran otros vericuetos de carácter identitario, cultural e histórico que hacen que España navegue como una balsa de piedra, sí, es otra referencia bibliográfica, como una especie de balsa de piedra y se aleje de lo que entendemos por Europa. Porque también hay que decirlo que Europa como tal, desde mi punto de vista, no existe. ¿Mm? Si ustedes miran un mapa, van a ver perfectamente que Europa no está delineada. O sea, Europa, ni más ni menos, en todo caso, sería, y así se le llama en algunos documentos oficiales de inteligencia estadounidense de la Guerra Fría, y así nos llamaran a nosotros, ¿no? Europa era básicamente una península de Eurasia. Y a España la catalogaban, por cierto, como decían, la cabeza de playa de Eurasia. Porque había planes, en fin, en caso de invasión soviética en la parte occidental de Europa, pues hacer una especie de desembarco de Normandía en las costas españolas y también portuguesas para intentar frenar el supuesto, la supuesta invasión soviética. Sobre esto os recomiendo otro libro que se llama Soberanos Intervenidos, del grandísimo Joan Garcés. Es un libro magnífico, monumental y además increíblemente didáctico, os lo aseguro. Os va a explicar genial la geopolítica de la Guerra Fría, la conexión con la transición española, los diferentes movimientos de las agencias de inteligencia durante la Guerra Fría en España, en toda Europa, el porqué del muro de Berlín, el porqué del enfrentamiento entre los dos polos del mundo bipolar en la Guerra Fría. Os va a explicar también las operaciones de influencia, de intromisión e injerencia de Estados Unidos en Iberoamérica, el porqué de la OTAN, la estrategia de la OTAN. Es un libro magnífico con sus 500 o 600 y pico páginas que las vais a devorar como nadie. Además, es una facilísima lectura y está documentadísimo, pero no documentadísimo a un nivel inferior o básico, no, a un nivel estratosférico. Es increíble. Y como tal, pues nosotros debemos plantearnos exactamente si somos Europa, ¿no? Hay que decirlo alto y claro. Nosotros somos españoles antes que europeos y pertenecemos a algo existente, como es la civilización hispánica, antes que la llamada civilización europea, que no existe. Porque esta civilización es tan inexistente que no tiene ni lengua propia. ¿Cuál es la lengua europea? Homologable a la lengua española. ¿El inglés? Un país que ni siquiera está dentro de la Unión Europea. Una lengua que a su vez no la habla toda Europa. O sea, el propio hecho de Europa es básicamente una treta. Y siempre dicen muchos, ¿no? De que no, Europa es la unión del cristianismo, la unión de la filosofía griega, del derecho romano. Y yo siempre hago la siguiente pregunta. ¿Pero qué cristianismo? Es que hay tres. Por suerte, por desgracia, hay tres. El cristianismo católico de los países latinos, que somos los pigs para la basura protestante. El cristianismo protestante, que ha sido el auténtico enemigo de España incluso a día de hoy. El mismo cristianismo protestante que, por cierto, es la herramienta de la CIA en Iberoamérica para eliminar las raíces católicas de nuestro continente, que es la América, que son nuestros hermanos, hay que decirlo, parte de la civilización hispánica. O el cristianismo ortodoxo, que muchos en España no saben ni lo que es, o también conocido como la Iglesia Oriental, que eso solo existe en Europa del Este, básicamente, bueno, y en Siria también, pero para que ustedes me entiendan, dentro de las demarcaciones de Europa. Entonces, ¿Europa qué es Europa? Es que no, o sea, yo no me puedo sentir europeo, porque hasta en un sentido histórico, en un sentido de conciencia, y no ideología, sino material, yo me siento mucho más apegado al continente americano, mucho más apegado. De hecho, los españoles somos más americanos y africanos que europeos. Y esto sé que a algunos les va a repatear las narices.
y lo siento mucho, pero está, es decir, hay una grandísima contraposición entre España y el resto de Europa. Tal es así que ni siquiera el español se arraigó en Alemania. Y eso que bueno, buena parte de Alemania, pues bueno, que no existía Alemania entonces, era española, igual que la zona de Flandes, etcétera. Que por cierto, el sistema territorial de lo que conocemos como Países Bajos lo diseñó Carlos V, si me lo recuerdo. ¿Y qué? ¿Quién se acuerda de eso? ¿Ustedes han revisado, por ejemplo, el himno de Holanda? Revísenlo, a ver a quién hacen mención de una forma negativa. Hay que hacer muchos planteamientos. Y este tipo de cosas, pues no las tienen en cuenta nuestro gobierno. No la tienen en cuenta ni la van a tener en su vida. Cada vez que dicen algo es para contradecir la verdad, la realidad y para hacer efectiva esa frase que tanto me gusta. Vamos a ver, ¿a quién vas a creer tú? ¿A tus ojos o a la propaganda? Los españoles que dicen, a la propaganda, a la propaganda. O sí, 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 a la propaganda, mi líder Pedro Sánchez, aunque sea un auténtico inútil mental. Yo creo que directamente sufren de un grandísimo delirio. El problema de Pedro Sánchez es que es un grandísimo estratega político, hay que decirlo. Y tiene una capacidad mágica para mentir. Y si mañana Pedro Sánchez hace una especie de decreto donde manda a hacer cualquier tipo de bellaquería contra una parte de la población en España, la gente le va a aplaudir, diciendo que eso había que hacer para frenar a la ultraderecha, aunque sea precisamente contra sus propios principios, ¿no? Pero estas cosas, saben ustedes, que siempre son habituales en en fin, en esta España tan nuestra, y que yo cada día tengo más lejos y cada día menos esperanza en que pase algo. Y eso que mi esperanza es completamente nula, pero hay que entenderlo también por esa parte. Igualmente, hay que, no sé, si ustedes tienen algún tipo de esperanza, yo les envidio. Yo, desde luego, no tengo ningún tipo de esperanza en que pase absolutamente nada. Pero también he de deciros que España solo tiene tres soluciones y eso que yo llevo, pues eso, informándome, analizando, investigando sobre qué forma puede ser la más rápida para atajar de raíz con esta situación. Y sinceramente solo he visto tres opciones y que cada vez que las comento, la gente se me echa encima. Pero es que son reales. Y además que son tres soluciones que están imbricadas, están conectadas, son justapuestas las unas con las otras. Uno es el golpe de Estado, el otro la guerra civil y el tercero es la invasión extranjera. Estos serían muy buenas tres soluciones, por no decir que son las únicas. Y ya os digo yo que en el caso de la tercera, que es la invasión extranjera, mucha gente aplaudiría a los invasores, ¿no? A los llamados bárbaros. Ustedes saben que en el mundo clásico, cuando venía un elemento de fuera, era bárbaro. ¿No? Los que vivían fuera de la polis eran bárbaros, ¿no? Eran animales pues no politizados, ¿no? Haciendo un poco uso del término de Aristóteles. Y aquí se les aplaudiría, y estar en contra de la invasión contra España sería poco más que un elemento, ya saben ustedes, de fascismo, de extrema derecha y estas cosas. De hecho, ya la está viendo en España y la gente está feliz. Pero bueno, no vamos a imbrigarnos tanto, no vamos a embriagarnos tanto con mala uva, ya que, en fin, tenemos aquí dos noticias, una claramente sobre el gran apagón. Voy a leer poco, no voy a leer mucho, es decir, voy a comentar vamos a hablar más o menos lo más relevante de todo esto, porque por otro lado tengo hoy el tiempo escaso. De hecho, hace ya 40 minutos que me tenía que haber ido a dormir y no ha sido posible porque tenía que hacer esto por narices. Y he estado antes pues haciendo otros quehaceres, ¿no? Revisión de un libro que estoy haciendo para ver si sale cuanto antes, em, está muy interesante, sobre un muy buen autor a nivel internacional. Entre eso, pues también revisando otra documentación, haciendo otras cuestiones y finalmente pues me han dado las tantas y no he podido hacerlo antes, pero igualmente vamos a operar un poco, ¿no? Aquí os traigo, por supuesto, un artículo de nuestra querida revista del Instituto Español de Geopolítica, que saben ustedes que tanto me gusta comentar aquí porque es un buen medio de comunicación, ya que hace pues recopilación a su vez de muchos artículos de otros medios de comunicación y que además pues es un portal, ¿no? Es una revista que no gusta el occidentalismo militante y está tachada pues de muchas cosas malas hoy día, ¿no? Pro China, pro rusa, pro iraní. En fin, esto que para algunos pueden ser la señal del diablo, para otros
de gente racional como yo, es la señal de verificador. Es como me gusta la información. Es básicamente eso. A veces hay que tocar un poco las narices, que también gusta mucho. Esto de tocar las narices en este mundo tan lleno de gente con mucho sentimentalismo y creada no con cristal, directamente con polvo, ¿no? Con líquido, ¿no? Que le das un golpe y ya se deshace a lo mínimo, pues gusta muchísimo. A mí al menos me encanta llevar la contraria, lo llevo haciendo desde que era pequeño. Imagínense ustedes con las noticias, yo se lo aseguro. Bien, procedamos a ello antes de que os vayáis de aquí a escuchar música u otro programa, que no lo querría yo porque si no el señor Pablo, que algunos dicen que es mi padre, pues me echará, en fin, me dejará, me dejará sin sueldo. ¿Qué le voy a hacer? Pablo, era broma, ya lo sé, ya lo sé. No, no hace falta que te pongas así. Así que nada, vamos a ello. El gran apagón, radiografía de un desastre. Esto, por supuesto, del miércoles 30 de abril de 2025. Menos mal, hace unos días, básicamente. Según técnicos de Red Eléctrica Española, el apagón fue consecuencia de unas perturbaciones en la red registradas en el gráfico que ven antes del cero eléctrico, es decir, el apagón. Al desconectar Francia en ese momento, las tensiones subieron y es cuando se disparan todas las plantas. Se le abre el interruptor por una subida de tensión de la red eléctrica por sobretensión. Las perturbaciones que ven son de una extrema rareza, ya que generalmente cuando se produce algún problema de ese tipo es por el fallo de algún elemento que la propia red aísla. El gobierno, en fin, como siempre, aún no ha dado ninguna explicación al respecto ni ha identificado si dichas perturbaciones fueron consecuencia de un extrañísimo accidente o un ataque. La alerta sobre una falla eléctrica severa en España se emitió hace 2 meses. La advertencia quedó consignada en un informe público. El apagón masivo que tomó por sorpresa a los españoles a mediodía del lunes no era una posibilidad de remota. Al menos así lo indica una alerta emitida hace 2 meses por la red eléctrica, el operador semipúblico que está a cargo del sistema nacional. Según se refiere El País, un informe de 2024, en fin, ya empezamos aquí, advertía de los riesgos asociados al aumento de las renovables para la estabilidad del suministro. En esa línea se planteaba el peligro de que hubiese desconexiones de generación que afectaran de manera severa al servicio y, por ende, la reputación de la compañía. Las razones principales de ese riesgo, según el informe, eran la fragilidad de las instalaciones de autoconsumo y el descarte de alternativas más antiguas, carbón, gas o nuclear, que proporcionaba más estabilidad al sistema. De ese modo, el informe divulgado en febrero advertía sobre la posibilidad de desconexiones de generación por elevada penetración de renovables sin capacidades técnicas necesarias para el adecuado comportamiento ante perturbaciones. Como siempre, siempre hay avisos, siempre hay, o ven ustedes, informes, pero aquí nadie hace ni el más remoto caso porque están otras cosas. Básicamente porque el régimen 78 se diseñó para robar al contribuyente. Eso es el régimen 78. Ni democracia, ni de Estado de Derecho, ni igualdad, ni imperio de la ley. Robar. Si hay alguna palabra que pueda estar conectada con el régimen del 78, bueno, en realidad hay dos. Robar y corrupción, ¿no? Robar, corrupción y traición, que básicamente están imbricadas. ¿Qué quiere que le diga? En su momento, las alarmas se dispararon ante el informe, por lo que la propia red eléctrica emitió un comunicado en redes sociales a principios de este mes con un contundente mensaje. No existe riesgo de apagón. Como siempre, ¿a quién crees? ¿A quién crees? ¿A la realidad o a la propaganda? Juzguen ustedes. Ahora vamos a hablar del requisito regulatorio. En su memoria, la empresa destaca que la disminución de las capacidades de generación convencional impulsada por los requisitos regulatorios ocasiona mayores retos para la operación del sistema, debido a factores como la reducción de potencia firme. De acuerdo a los datos aportados por la empresa, en 2024 las renovables constituyeron el 50,8% en el sistema eléctrico, es decir, un 10% más que en el año anterior. En ese cambio, la eólica está a la cabeza en un 23%. Sí, porque la nuclear no vale para nada, como nos dicen muchas veces. Ahora vamos a hablar del llamado SMS, que esto es genial. El extraño SMS que recibieron alcaldes catalanes avisando de una avería eléctrica horas antes del gran apagón. Quedaban todavía horas para un hecho sin precedentes, el gran apagón que dejó sin luz a toda España, pero algo ya fallaba.
Al menos eso es lo que se puede entender de un mensaje SMS que recibieron varios alcaldes y que ha compartido en X el alcalde de Vilaplana, Josep Vigorra. El alcalde ha explicado que a las 10:30 de la noche del domingo recibió un mensaje en su teléfono móvil en el que se le alertaba de una incidencia de suministro que, cuando el concejal lo comprobó, aparentemente no existía. El mensaje aseguraba que estamos trabajando para recuperar el suministro eléctrico lo antes posible, a las 10:30 de la noche. Exactamente. Cuando Vigorra accedió a la página web de e-distribución, vio que también había símbolos de averías en otros puntos de la comarca, como por ejemplo la capital de Bikes Camp en Reus. A esa hora, según han confirmado todos, no había ningún problema de distribución, al menos de manera visible, ni en esa zona del Camp de Tarragona, ni tampoco en otros puntos de Cataluña. En fin, aquí, en este caso, Alejandro Cadeveno se ha librado, se ha librado, se ha librado. En fin. Y más tarde, el gran apagón. Pero la sorpresa fue cuando, exactamente 14 horas después, todo saltaba por los aires. A las 12:37 de ayer lunes, el alcalde de Vilaplana recibía otro SMS, esta vez sí, realmente por una avería. Ya la había notado, hacía pocos minutos que su pueblo, como el resto del Estado, del país o de España, coño, no, odio la palabra Estado, en vez de decir España, estaba sin luz. El SMS aseguraba que, a causa de un cero nacional, se ha perdido el suministro eléctrico. El mismo mensaje aseguraba que estamos a la espera de instrucciones de Red Eléctrica Española. Hasta casi las 2 de la madrugada, la luz no volvió ni a Vilaplana ni a otros pueblos cercanos. Ahí, domingo 22:38. E-distribución, US, en fin, de una incidencia el municipio de Vilaplana. Estamos trabajando para recuperar el suministro eléctrico lo antes posible. Lo antes posible. Va a decir lo más antes posible. Viva Belén Esteban. Imagen del SMS recibido por el alcalde de Vilaplana. Ni Red Eléctrica Española, ni Gobierno español, ni tampoco el Gobierno de Salvadorilla saben qué ha pasado. La pregunta que se hace el alcalde de Vilaplana es pertinente. ¿De qué avisaba aquel mensaje 14 horas antes del desastre? ¿Ya había un problema? Es increíble. Aquí, como siempre, pues una especie de teléfono roto, a unos sí, a otros no. Al menos aquí parece que a uno se le llegó el mensaje. Otros, la notificación de emergencia, como pasó en Valencia, les llegó cuando ya tenían el agua al cuello. En fin, el grandísimo sistema del régimen 78 cada día mejor, a pesar de que hayan tenido un superávit en la recaudación impositiva, es decir, recaudación de impuestos. Otra forma, el robo que siempre hace esa agencia mafiosa o esa grandísima mafia, corporación mafiosa, como es la agencia tributaria. De los peores enemigos de España, junto con los separatistas, la Moncloa, la Zarzuela y los diferentes medios de comunicación, es decir, los periodistas. Fíjense ustedes si estamos gobernados por una mafia y auténticos criminales. Hay que decirlo así de claro. Red Eléctrica desactivó un mecanismo de seguridad para evitar grandes apagones. Red Eléctrica eliminó el mecanismo de seguridad antiapagones durante las horas del día. El SRAT, que ha activado en los 2 últimos años hasta en 5 ocasiones. Fue suprimido por parte del gestor eléctrico este mismo año. El 20 de septiembre de 2022 se publicaba el Real Decreto Ley 17/2022, por el que se adoptaban medidas urgentes en el ámbito de la energía. Entre muchas otras medidas, el Real Decreto contemplaba la regulación del servicio de respuesta activa de la demanda, es decir, el SRAT. Dicho mecanismo es una herramienta que aporta flexibilidad extra a la operación del sistema eléctrico en los momentos puntuales de escasez de recursos en los que es necesario ajustar la demanda a la producción. Algo muy similar al antiguo servicio de interrumpibilidad. ¿No? Interrumpibilidad, disculpen ustedes. O traducido a palabras más coloquiales. Red Eléctrica desestimó a principios de 2025 mantener este escudo durante las horas del día, puesto que, a su juicio, era impensable que se produjera un apagón como el que finalmente terminó produciéndose. No pasa nada hasta que pasa. La grandísima frase de abuela. En reiteradas ocasiones, el gestor eléctrico aplicó este mecanismo por una alta demanda de energía, además de suceder, esto suele suceder, que con el adiós del sol y cuando los hogares más energía necesitan para caldear sus hogares en invierno, el alumbrado público empieza a encenderse. El consumo se dispara, por supuesto. Es en ese momento cuando Red Eléctrica manda una orden de paralización de la gran industria con la que se pretende evitar problemas de suministro. El pasado diciembre fue la última vez que se activó, como siempre.
Al filo de las 9:15 de la noche, la compañía ordenó a las empresas que requieren de gran consumo que paren la producción. La continuidad del suministro no se vio en ningún momento comprometida, siendo el objetivo de la orden de activación, que se aplicó durante aproximadamente 3 horas que establece la normativa. Garantizar los niveles de reserva establecidos en los procedimientos de operación en respuesta a una situación puntual en la que se vieron reducidos los recursos disponibles en el sistema, indicó en un comunicado el 15 de diciembre la red eléctrica española. Pero, ¿este mecanismo podría haber evitado el colapso? En este sentido, los expertos consultados difieren debido a que el SRAT se aplica con 15 minutos de antelación, es decir, es un apagón programado. El SRAT, eso os lo voy a decir yo claramente. Antes de que se produzca un apagado, lo apagan ellos. Eso es el SRAT. Es decir, no es un apagón artificial provocado. Seguimos. Es cierto que a la velocidad con la que sucedió el apagón, 5 segundos hubiese dado igual y era complicado que hubiera dado tiempo a prepararse, señalan fuentes del sector. No obstante, otras fuentes coinciden que antes del shock eléctrico que sufrió España, hubo señales en el mercado que podrían haber puesto en alerta a la red eléctrica y poder activar el SRAT concretamente. En la provincia de Málaga se detectó una anomalía en la oferta y la demanda, una media hora antes del colapso, según apuntan fuentes conocedoras. Semanas antes, Repsol ya tuvo que paralizar dos de sus plantas por un problema de tensión hace semanas en Cartagena. A su vez, Puerto Llano, preciosísimo Puerto Llano que está en Ciudad Real, tuvo una incidencia similar y la compañía multienergética decidió pausar su actividad para evitar males mayores. En fin, alerta de Redella y CNMC. La idea de retirar el mecanismo de la franja horaria diurna casa con los informes emitidos por Redella, matriz de Red Eléctrica, en el que se aseguraba que no había posibilidad de que se produjera una gran apagón. Es que siempre te dice lo mismo, no va a pasar, no va a pasar, porque es imposible. Parece que en este caso la dictadura española del régimen 78 está como arropada por, en fin, el gran manto y dulce de lo imposible, ¿no? Claro, somos demócratas, no nos puede pasar nada. En fin, ya saben ustedes la visión tan ideológica de los fundamentalistas democráticos que nos gobiernan desde el 78. Proseguimos, que yo bebo agua, otros beben whisky a nuestra costa. Redella alertó, argumentó que existen riesgos por la desaparición del sistema de una generación firme como es la nuclear, con el cierre de las centrales y los problemas por el exceso de renovables. 20 días antes del apagón, la propia red eléctrica aseveró en redes sociales que no existe riesgo de apagón y red eléctrica garantiza el suministro. El ERA 2024 no realiza cuestionamientos de ningún grupo nuclear. La principal conclusión de este informe es que un volumen importante de ciclos combinados podría ser económicamente inviable en los próximos años si no se establece un incentivo. Básicamente que hay que renovar todo el sistema eléctrico, que lleva sin renovarse muchos años, muchísimo. Y como aquí, desde luego, estamos más bien eh, pendientes de las llamadas renovables que parecen que nos va a salvar de la hecatombe, cuando lo que en realidad hace a un país grande es la energía nuclear, véase Estados Unidos, véase Rusia, véase China, véase Francia. Yo es que no conozco ninguno que se haya hecho una grandísima potencia utilizando renovables, básicamente, o potenciando las renovables. Si es que lo que funciona es la energía nuclear, que es la más limpia, además. ¿Cómo vas a generar luz barata? Bueno, en el caso del gobierno de Sánchez, el PP-PSOE, básicamente, es reventar campos y campos y campos y campos de olivos y poner placas fotovoltaicas. A menos que tengamos luz, aunque nos muramos de hambre, ¿no? En vez de estar explotando precisamente el grandísimo oro español, que es el aceite de oliva, que es de las mayores maravillas que existen en este mundo. Que una de las cosas que siempre decía yo hace muchos años es que la vida tiene dos fuentes, el agua y por decantación el aceite de oliva. Una persona que no tenga aceite de oliva no puede vivir. Es evidente. Os lo digo yo, que vivo en Alemania. No puede vivir. No, imposible. ¿Crees que sí? No, 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 no. Necesitas aceite de oliva. Créanme. Es así. Pues en vez de explotar, incluso exportar aceite de oliva a aquellos países que se nos tiene prohibido, mientras revientan a nuestros, en fin, a nuestro sector agrario desde Bruselas, incluso apoyando la fruta y aceite marroquí, pues mientras hacen eso, nosotros callaos, en vez de hacer otras cosas.
Pero bueno, ustedes saben que aquí no decimos la verdad, no decimos absolutamente nada y todo lo que decimos pues es fruto de un pensamiento mágico. Ya saben ustedes. Por otra parte, la Comisión Nacional del Mercado de Competencia ha elaborado varios informes en los que hace referencia a la exposición del sistema eléctrico español a las renovables. En concreto, el organismo indica que el incipiente ascenso de las renovables en la generación y las elevadas oscilaciones en los niveles de tensión podrían provocar apagones. Disculpen. Energía renovable, una fuente potencial de crisis en la red eléctrica. Además, los expertos señalan que la transición de España hacia las llamadas fuentes de energía verdes o renovables puede haber sido un desencadenante potencial del problema, lo que estaba comentando antes. Se sabe que España está en vías de acabar con su dependencia de las importaciones energéticas y convertirse en un líder de energías renovables. Esto no lo creeréis en vuestra maldita vida. Pero vamos a empezar. Son las intenciones. Entre las intenciones y los resultados hay una grandísima diferencia. Y las intenciones y los resultados pueden oscilar en un fin u otro o en un resultado u otro en función de los medios que utilices para ello. Si es que es imposible no depender de las energías no renovables, es que es evidente. Además, que España tiene grandísimos recursos para ello, de no renovables precisamente, y no se quieren explotar, como esa buena riqueza que hay debajo de las Canarias, que de eso el señor Mohamed VI Marruecos es muy consciente y quiere sacar rédito, que sea, o que se esté saltando la torera el espacio económico exclusivo español en aquella zona de nuestra nación política. Pero nosotros al nuestro. Nosotros no, 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 no. Es que impacta el medio ambiente. Miren ustedes que no impacta el medio ambiente, que se explote y a tomar viento. Ya está, que te calles, y ya está. A veces hay que utilizar eso. ¿De qué manera no vas a potenciar o sacar rédito tus recursos naturales si no los explotas y pretendes que otro sí lo explote? Pues claramente estás perdiendo facultades, estás perdiendo riqueza nacional, riqueza interna, que también es pública, como el territorio que también es público, que siempre se habla de en fin, hay que defender lo público. No hay nada más público que la nación política. Cataluña es tan mía como Granada es de un catalán, o Andalucía es de un catalán, aunque Andalucía no existe. Se puede decir. No, no. Que me dicen que Granada es Andalucía, yo siempre digo lo mismo. No, 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 aquí somos Castilla del Sur. Oye, ¿Andalucía de qué? Andalucía no existe. Esto es Castilla del Sur, en fin, es lo que hay. Además, Granada, tercera cuna de España. Es historia, no lo invento yo. Lo de Andalucía, este tipo de cuestiones son más bien algo potenciado por el régimen 78 en fin, y su protoseparatismo con aquella España de las autonomías, que son más autonosuyas que autonotodas o autononuestras. Pero bueno, vamos a seguir con esto que merece la pena. Además, los expertos señalan que la transición en España, volvemos a lo mismo, hacia las llamadas fuentes de energía renovables puede haber sido un desencadenante potencial del problema. Y es que es algo a lo que yo quería hacer hincapié. Es que es evidente, si no tienes ningún tipo de potencia de energía nuclear, no puedes tener en muy buena parte autoabastecimiento a escala eléctrica. Uno de los grandes en fin, maestros en eso, más cercanos al menos, han sido los franceses. Lo que pasa es claro, que Francia, a Charles de Gaulle, el señor Charles de Gaulle le duró un poquito más y tuvo los bemoles de enfrentarse a la OTAN. Y claro, pudo hacer ciertas cosas, como también tener armamento nuclear, sin el cual no podría haber establecido su preeminencia sobre muchas naciones políticas, entre ellas España. Eso hay que decirlo. Prosigamos en el siguiente punto donde nos habíamos quedado. Por ejemplo, el año pasado las energías renovables representaron el 56% de la electricidad del país y para 2030 se prevé que esta proporción aumente al 81%. Bueno, soñaré gratis. Sin embargo, una red tan ecológica requiere ajustes constantes para evitar tanto sobrecargas excesivas como la subgeneración de electricidad. Actualmente los expertos de energía sugieren que una fluctuación similar pudo haber ocurrido en España la mañana del 28 de abril, cuando las fuentes de generación de energía tradicionales no lograron gestionar la carga adicional, lo que provocó un posterior colapso del sistema eléctrico. El incidente del 28 de abril destacó la vulnerabilidad, esto es importante, de los sistemas eléctricos a las condiciones climáticas extremas y la necesidad de considerar cuidadosamente sobre cualquier decisión relacionada con la seguridad pública. Aquí hay unos puntos
aquí unos puntos que vamos, vamos a mirar porque es que esto da mucho que pensar, ¿eh? Os lo aseguro. Cuando empecé a repasar antes la noticia, era, era bastante, era bastante relevante. Pero bueno. Los apagones masivos en España, Portugal y Francia son consecuencia de las sanciones contra Rusia, según informa The Independent. En los últimos 3 años, los países europeos no han tenido la oportunidad de dar servicio a las redes eléctricas utilizando equipos y dispositivos técnicos rusos. Los análogos adquiridos en Polonia eran obviamente de peor calidad, lo que finalmente provocó el apagón. Bueno, eso también te pasa por fiarte de un polaco. Lisboa teme nuevos apagones y detiene por precaución el intercambio comercial de energía entre Portugal y España. La compañía portuguesa Redes Eléctricas Nacionais realiza este anuncio tras confirmar que España es incapaz de garantizar la compleja estabilización del sistema. Aparte, sabéis que el presidente portugués va a llevar a cabo una investigación sobre lo que ha ocurrido, al margen de lo que vayan diciendo en España, porque vamos, en España, como siempre, no ha pasado nada. ¿Qué ha pasado? Pues no ha pasado nada. Lo que ha pasado, no ha pasado. ¿Cuál es la explicación? La ultraderecha. Eso sí ha pasado. Eso sí ha pasado. Es básicamente lo que hizo, lo que hace Pedro Sánchez siempre. Cuando va a dar explicaciones de una explicación sin dar la explicación, mal y tarde. Por lo que uno es que no puede confiar en él en absoluto. Si nosotros no confiamos, siendo básicamente, pues, en fin, siendo él nuestro presidente, imagínense ustedes los portugueses. No tienen por qué creerle, en absoluto. Un nuevo apagón deja 20.000 hogares sin luz en Países Bajos tras una explosión en una subestación eléctrica. Ha ocurrido en la ciudad neerlandesa de Enschede. Eso pasa por no haberte hispanizado. Cerca de la frontera con Alemania. Se desconocen las causas. Ya son 5 los países europeos con graves apagones en apenas 48 horas. Pobrecitos holandeses, que no han podido calentar la mantequilla. En fin. La vibración atmosférica inducida nos indica un arma. Tecnologías como HARP, dispositivos MP o sistemas de microondas pueden emitir ondas o pulsos de alta frecuencia, induciendo oscilaciones en las líneas eléctricas, sobrecargando transformadores y causando fallos en cascada en la red eléctrica. La vaga expresión vibración atmosférica podría enmascarar un arma de energía dirigida o EM, ya que imita fenómenos naturales, por ejemplo, tormentas geomagnéticas, y evita el escrutinio. Un arma de frecuencia no deja rastro físico, lo que permite una negación plausible bajo el pretexto de una causa natural, entre comillas. Es decir, guerra electrónica, para que ustedes se hagan una idea. Y luego a esto vamos a dejarlo aquí con una chincheta, aquí, porque aquí hay algo también que hay que comentar. El pasado 9 de abril, Red Eléctrica negó en sus redes sociales que existiese riesgo de apagón y se jactó de garantizar el suministro en un mensaje publicado para responder a un informe de la Red Europea de Gestores de Redes de Transporte de Electricidad, según el cual España podría enfrentarse a un incremento en el riesgo de sufrir cortes eléctricos entre 2026 y 2028, coincidiendo con el cierre programado de la central nuclear de Almaraz. Ya está, casi estornudo, casi, casi. Marruecos, es que, es que siempre está Marruecos. Es que siempre está Marruecos. Es que siempre. Marruecos se negó inicialmente a aumentar el flujo de electricidad hacia España a través del interconector de Tarifa. El país regido por Gay Sexto alegó restricciones técnicas y falta de capacidad inmediata. Sin embargo, tras una intervención directa del gobierno francés, que utilizó su influencia en el seno del Grupo de Coordinación de Electricidad de la Unión Europea, Rabat aceptó reconfigurar temporalmente su red para liberar 90 megavatios adicionales hacia la península, evitando así un colapso regional de tensión en Andalucía y Extremadura. Sí, claro, fue por solidaridad. Margarita Robles no desmiente las informaciones sobre su reunión de urgencia con Marruecos. Régimen marroquíes del Grupo de Coordinación de Electricidad de la Unión Europea, forzando la liberación de 90 megavatios que evitaron alargar el colapso total en Andalucía y Extremadura.
En una operación clasificada hasta ahora, la ministra de Defensa, Margarita Robles, se habría desplazado en la madrugada del apagón hasta Melilla para negociar con representantes del gobierno marroquí en la garantía del restablecimiento parcial de suministro. Colapso fotovoltaico en España. Más de 50 gigavatios de proyectos solares cuelgan el cartel de se vende y a precios hundidos. Iberdrola, Endesa, Total Energy, Shell, Repsol, Forestalia, Capital Energy, EDP y así un largo etcétera de empresas del sector están poniendo a la venta prácticamente todos sus proyectos fotovoltaicos. Y es que nadie se pregunta qué pasó o qué informe de CNI decía que habían notado una especie como de pequeño origen en el norte de África. Claramente no puede ser Argelia. Argelia no tiene los dispositivos electrónicos y de guerra electrónica israelí, que sí tiene Marruecos. ¿Podríamos estar a su vez ante una operación de guerra electrónica? Porque saben ustedes que la región del estrecho de Gibraltar, esa región, en un circulito, eso es básicamente una zona gris. Es decir, una zona que no está de paz ni de guerra. No sé si me explico. Una zona de operaciones o de guerra no convencional. Eso es básicamente una zona gris. Entre comillas, pensamiento estratégico, que a muchos les gusta hablar, ¿no? Y se notó esa actividad inusual con respecto a ese campo. Y saben ustedes que la guerra de Marruecos contra España es abierta, aunque aquí se niegue en un sentido de sociedad y en un sentido de Estado. Se niegue por completo, porque saben ustedes de que el lobby pro marroquí es sumamente fuerte. Y el grandísimo representante de, del lobby pro marroquí en España siempre ha sido el rey Juan Carlos I. Es decir, que ha sido la perra de Hassan II, que a su vez era el buen amigo de Henry Kissinger. Y a su vez también era la gran perra de Gay Sexto. Digo Gay Sexto porque, bueno, a él le gusta hacer según qué hábitos, tiene unos ciertos hábitos en la noche parisina, que casan mucho más con el mundo occidental liberal que con las suras del Corán. Eh, no he dicho absolutamente nada fuera de lo normal. Yo respeto mucho la homosexualidad en fin, del autócrata y dictador de Mohamed VI. Pero básicamente yo le llamo con lo que es una persona que es homosexual y ya, yo respeto su homosexualidad. De hecho, eh, respeto incluso que lo sea abiertamente y también porque de vez en cuando pues, tome alguna que otra sustancia psicoactiva y se emborrache, que lo hace también. Hay vídeos que lo demuestran, no es una invención mía. Pero finalmente, pues, lo que estamos aquí hablando es de una auténtica guerra declarada, que no es Rusia, no es China, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela, ni la actual de Colombia del imbécil de Petro. Eh, no, esos no son los enemigos de España y los que nos atacan. No. Los que nos atacan, pues uno está ocupando Gibraltar, que es la pérfida Albión, otro nos ataca desde Norte de África, que es Marruecos, y luego está Estados Unidos, que apoya a estos dos. Y a su vez con el grandísimo apoyo de Marruecos, que lo tiene en Francia. Así que la conexión de Francia y Marruecos es existencial. Es una conexión existencial desde su servicio de inteligencia hasta, hasta sus dos despachos, hasta sus dos presidencias. Siempre han estado conectadas, siempre, siempre. Red Eléctrica alertó del riesgo para el suministro por el cierre de nucleares. Hay que decirlo. Red Eléctrica admitió internamente que existía un riesgo importante para el suministro eléctrico por el cierre de las nucleares mientras su presidenta, Beatriz Corredor, lo negaba. También lo ha descartado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Beatriz Corredor, que precisamente por ocupar el puesto que ocupa, se está embolsando más de medio millón de euros anual, sin tener ni pajotera de idea. Bueno, es que la democracia en España, que es la panacea, no pone a los mejores en los puestos clave, pone a los más inútiles mentales, porque la democracia en España es corrupción y robo. Entonces, la política es un negocio. Es básicamente yo me hago político para robar. Aunque es un comentario muy básico, muy de bar, pero es así. Es que no demuestran profesionalidad, ni vocación política, ni formación política, ni responsabilidad nacional. No dicen absolutamente nada. Es que ni siquiera han activado la emergencia nacional. Que si esto no era de emergencia nacional, dígame usted qué era.
Pero en fin, estamos gobernados por un régimen controlado desde fuera, donde el político profesional es uno de los grandes traidores al pueblo, que es el mismo que le paga el sueldo. Pero no hay estadistas. ¿Qué es lo que nos hace falta? Un estadista. No necesitamos más. Partidos políticos se suprimen, no valen absolutamente para nada. Eso de regar con dinero público a los partidos políticos, no, se quita, no, no hace falta. Si, nada, hace falta un hombre de Estado, un partido y proyecciones de futuro a 50, 60 años, que es lo único que puede eh, aminorar la situación socioeconómica por la que pasa España. Pero ¿cómo no se va a hacer? ¿Qué voy a decir yo? La compañía, que tiene como principal accionista con un 20% al SEPI, la Sociedad Estatal de Participantes Industriales, entidad adscrita, disculpen, al Ministerio de Hacienda, avisa en su último informe anual de la amenaza para el suministro del cierre de las centrales nucleares, además del exceso de renovables. En concreto, en este documento se destaca el riesgo de pérdida de prestaciones de generación firme asociada al cierre de centrales de generación convencional, carbón, ciclo combinado, nuclear. Se trata de la primera vez que la compañía estatal reconoce que el cierre de centrales de generación convencional, como las de carbón, ciclo combinado nuclear, consecuencia de requisitos regulatorios, implica, a su vez, una reducción de la potencia firme y las capacidades de balance del sistema eléctrico, así como su fortaleza e inercia. En consecuencia, esto podría aumentar el riesgo de incidentes operacionales que puedan afectar al suministro y la reputación de la empresa, advierte Red Eléctrica. Y luego aquí, bueno, aquí privatización eléctrica en España, modernidad, esto da para otro programa, el desmantelamiento del Estado por parte de Felipe González. En general, cuando digo el Estado, hablo de su músculo económico, producción, industria y eléctricas, que las privatizó bastante bien. En fin, yo siempre he dicho que si hay un partido neoliberal, traidor, corrupto, ese es el PSOE. O sea, por eso España no tiene ningún partido liberal que se llame Partido Liberal o Neoliberal en sus siglas. Si es que ya lo ha sido el PSOE toda su vida. Y de ahí que el señor Francisco Franco les adelante por la izquierda, que es algo que siempre a ellos le ha dado muchísimo coraje, porque la política social del franquismo pasa por la izquierda cualquier socialdemócrata liberal medio que hay en las instituciones. Y esto no es un comentario al uso. Eso es algo real. Puede gustar más o menos, pero es un hecho. Incluso la geopolítica de Franco era, entre comillas, más de izquierdas, muy entre comillas, y digo, porque no existe geopolítica de izquierdas, que la que puede tener el señor Felipe González o la que puede tener el actual Pedro Sánchez, que se acerca mucho más a una línea liberal, occidental, otanista, y demás formas de ser un criminal, de guerra, también, hay que decirlo. ¿Qué quieren que os diga? Siempre voy a decir que la historia, en este caso del siglo XX, estuvo copada de los dos mejores hombres de Estado que ha tenido dicho siglo. Uno de ellos era georgiano y se llamó Joseph Stalin. El otro era gallego y se llamaba Francisco Franco. Y tanto con el uno y con el otro son la única forma que hay de entender tanto España como Rusia, en un sentido de industria y de modernización. Eso es algo objetivo, es una visión objetiva. Incluso es algo, una afirmación que, que hizo en su día Gustavo Bueno, el filósofo, que antes os he mencionado. Y también en el libro de Daniel López, El mito de la revolución mundial, de la editorial, ¿cómo se llama? La editorial Pentalfa, que está vinculada a la Fundación Gustavo Bueno, también lo hace en el prólogo, porque es un hecho, ¿no? Aquí hemos perdido completamente hemos perdido completamente el fuelle en este aspecto y nos hemos metido de lleno en una concepción del gobierno en la política que es más parecido a una administración de una empresa, que ni nos va ni nos viene, que a reconducir los destinos de la sociedad política. Pero bueno, ¿qué queréis que os diga? Leemos esta lista y nos vamos al siguiente artículo, que es otro tema. Vamos a hablar del Papa después. Gracias a nuestro amigo Rafael Machado, que desde aquí le envío un fuerte abrazo y un grandísimo saludo. También amigo de nuestro querido Enrique.
y una persona pues bastante docta en relaciones internacionales y también en el impacto geopolítico de Iberoamérica. Estoy a ver si lo puedo traer al canal entre otros compañeros también de habla hispana, porque, en fin, vamos a intentar descansar un poco de Europa, aunque últimamente nos viene, estamos un poco colapsados, ¿no? Aunque también en conexión con lo que pasa en Washington, todo hay que decirlo, pero vamos a centrarnos también en nuestro, en esa parte tan olvidada que es América, aunque yo diría que la parte más olvidada de España es Portugal, es nuestro vecino que está ahí, estamos pared con pared y nadie conoce Portugal. O sea, en España nadie se acuerda de Portugal, creemos que, en fin, el cachito ese que nos presentan en los mapas, el cachito el- en el oeste, parece que ahí lo que hay es playa, ¿no? Parece que Extremadura tiene playa. No, 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 es que ahí está Portugal. O sea, es que no que tenga playa, es que lo quitan, pero es que ahí está Portugal. En fin, vamos a seguir, porque esto cada día es más triste. La falta de centrales térmicas tiene consecuencias negativas para nuestra soberanía energética. Atentos. Pérdida de flexibilidad en el sistema energético. Permite cubrir demanda en momentos que las renovables no están disponibles. Bien. Aumento de la dependencia de las energías renovables e intermitentes. Si no se cuenta con suficientes fuentes de energía estables, el sistema se vuelve vulnerable a las fluctuaciones con la energía renovable. Problemas de estabilidad en la red eléctrica. Impacto en la seguridad del suministro. La falta de centrales térmicas aumenta el riesgo de cortes de energía en momentos de alta demanda. Pérdida de empleos e impacto económico. El cierre de centrales tiene un impacto negativo en la economía local y especialmente en la industria de la zona. Dificultades para cumplir con la demanda de energía. Si no se cuenta con suficiente fuente de energía estable, no pueden cumplirse la demanda energética. Aquí pretendemos suplir la demanda energética a través de las renovables. Y no. Necesita centrales nucleares por narices. Por narices. De hecho, por ejemplo, en Francia van a sufrir menos por ello que lo que puede hacer España, porque sí tienen más centrales nucleares y aquí lo único que se piensa es en la llamada descarbonización, en desnuclearización, que a mí me parece un auténtico escupitajo a la evolución humana. Pero como vivimos en una sociedad o en un gobierno subordinado ideológicamente, políticamente, económicamente al gringo, eurócrata, lo que llamo muchas veces al gringo y el europeo, pues aquí vamos a lo que digan los demás. En vez de pensar, a ver, ¿cuáles son nuestras necesidades? Son esta y esta y esta y esta. Ya, pero es que las directrices de Bruselas chocan con nuestras necesidades y necesitamos poner esto. Pero es que no lo dejan desde Bruselas. ¿Nosotros qué decimos? Ah, no, 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 si nos dejan, no. No, 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 no. Eso es. Eso es el gobierno español. Pero no este, todos, ¿eh? No voy a entrar yo en ese debate estúpido de charos y liberales de la gaviota. Bueno, la verdad que liberales son las dos, ¿no? Donde dicen que, bueno, si estuviera el gobierno de no sé quién, esto iría diferente. A ver, lo que sí está claro es que si esto estuviese en el gobierno, alguna, entre comillas, derecha, ya saben ustedes que la derecha no existe como tal, estarían los medios de comunicación, en fin, lacayos del PSOE, diciendo que es que los apagones son de ultraderecha, los apagones son producto de las políticas liberales, de las políticas de recortes. Pero claro, ustedes han visto también como yo que los medios de comunicación lacayos, incluso alguna que otra señorita como Elisa Mouliá, que en fin, no me voy a ahorrar el comentario de lo que es. Pues poco más y estaban presentando el apagón como algo positivo, ¿no? Nos hemos juntado todos en la plaza, qué bien, hemos podido desapegarnos del teléfono móvil, es decir, endulzando una situación de miseria, volviendo romántica la pobreza, volviendo romántico el subdesarrollismo al que estamos en España, imbuido desde el año 83-84 con la rata de Felipe González, vendepatrias traidor al servicio anglosajón, al servicio protestante de Bruselas. Eso es lo que es el señor Felipe González. ¿Mm? Que algunos dicen que qué le debe Pedro Sánchez a Marruecos. Yo digo que qué le debe Felipe González al capital alemán, a la industria Flick. Uy, sobre eso redacté yo un informe
para el Instituto Español de Geopolítica hace unos meses y gustó. Es decir, eh, se daba con la clave de muchas cosas, ¿no? Entre ellos de que por qué España es un país pobre, porque España es un país pobre, lo único que diga. Y a veces había que plantearse si España es el norte del sur global o el sur del norte global. Es decir, el norte del llamado tercer mundo o es la parte más pobre del primer mundo o de las más pobres del primer mundo. Y eso hay que tenerlo en cuenta ya no solo por nuestro nivel económico de subdesarrollismo, etcétera, que el sur global está desarrollándose mucho más que nosotros y está más desarrollado que nosotros. Pero habría que plantearse exactamente en qué posición estamos, ¿no? ¿En qué nivel de desarrollo? Porque finalmente estamos más cercanos a un país de Iberoamérica que aquí. No lo digo como crítica, sino como un hecho, es real. O sea, no, es real. Dependencia, injerencismo, clase política lacaya, marqueses, duques, condes, gente completamente prescindible. De hecho, sin ellos habría más oxígeno en España y más capital. Igualmente, más allá de todo esto, habría que plantearse si de verdad vivimos en un Estado. Es decir, ¿usted para qué paga impuestos? Eso voy a decir, para nada. Para pagarle a según qué elementos de la clase política, pues sus vicios con prostitutas de lujo, con cocaína, con coches, con muy buenos coches, por cierto, pero no en absoluto, es decir, ese impacto impositivo no va a tener un impacto de vuelta, olvídese. En todo caso, va a recibir el desprecio. Si usted se muere, ¿qué más da? Sí, ¿qué más da? Usted se muere, bueno, usted que es la dana, ahora en el apagón, que se ha quedado, en fin, o sea, un frito hasta electrodoméstico, no pasa nada, o sea, no, me da igual, su problema, no el mío. Y así estamos. ¿Qué pasa en España? Pues nada, aquí tan felices. Bueno, allí tan felices. Yo al menos me siento bastante orgulloso de no pagar impuestos allí. No pago impuestos en absoluto. Yo ya no. Yo puedo decir, ¿eh? Yo ya no. Pago en otro país, sí, pero yo ya allí no. ¿Para qué? No merece la pena. Es verdad, es un hecho, no merece la pena. ¿Para qué? No va ni para sanidad ni para qué. O sea, es así. Aunque suene muy mal, pero es un hecho. O sea, ¿para qué? Es la gran pregunta. Una pregunta además que te resuelve muchos problemas. El para qué. Si no hay respuesta o la respuesta no gusta, pues exacto. Ha dado la clave. Igualmente hay muchas cuestiones disyuntivas que habría que resolver en este caso si de verdad nosotros estamos amparados por el Estado, ¿no? Como ese ente que nos protege y el cual vela por nuestros intereses. Ya saben ustedes que esto no es cierto. Y eso es un grandísimo problema, ¿eh? Porque la gente en España cada vez es más débil. Débil en muchos sentidos, es muy débil. Cada día está más debilitado y no tiene absolutamente nada. No tiene ni valor, ni siquiera para pegarle una voz al jefe y decirle que no va a trabajar una hora más gratis. No tiene ni valor para eso. ¿Ustedes creen que va a tener valor para una manifestación, macro manifestación? Además, ustedes saben que las grandes revoluciones nunca las empezaron los pueblos, las empezaron las élites. Una élite al servicio del pueblo que dirigía al pueblo, pero el pueblo por sí mismo es imbécil, hay que decirlo. O sea, yo no voy a romantizar, no, la clase obrera, no, no, la clase obrera es imbécil si no tiene un líder. Es imbécil, estúpida, analfabeta, completamente analfabeta, hipócrita, cínica, sin ningún tipo de medio. Es un hecho. ¿Ustedes creen que la revolución bolchevique hubiera sido posible sin Lenin, por ejemplo? Sí, créanme que no, no hubiera sido posible, ¿no? O los grandes procesos revolucionarios de la historia. ¿Quién ha estado? ¿Quién ha estado ahí? Pues ha estado una élite de una línea u otra, pero ha sido así. Y sin eso, pues no hay nada, no hay ninguna solución en España. La única solución que hay en España es, en fin, el típico imbécil o imbécila, disculpen ustedes, eh, como si fuera el más radical del mundo. Hay que votar a Vox. Oye, es que Vox, creo que usted, tanto como el del PSOE, no se ha leído su programa, porque básicamente el PSOE y Vox son eh, dos partes más del régimen del 78. Y de hecho, yéndonos un poco más en cuestión, Vox es el aborto 2.0 del régimen 78. Es básicamente el ala derecha del PP. Ya está, eso es Vox. Y en proposiciones críticas, ¿tienen una línea diferente al PSOE? No, no la tienen. Pretende la reindustrialización de España, la salida de la Unión Europea,
la unión, si eso, o acercamiento con los países BRICS, retirar las sanciones a Rusia, relacionarnos más con el gobierno de China, tener mejores relaciones con los gobiernos de Iberoamérica, con ciertos países de África, proyectar una política exterior hacia el Mediterráneo, salida de la OTAN, ¿a que no? ¿Disolución de las autonomías? Bueno, si ellos dicen que sí, ya digo yo que no. Pues entonces, ¿cuáles? ¿Que defienden estar en contra de la inmigración? Bueno, ya lo está en nuestro propio código jurídico. Vótenlo, ¿no? Eh, este es el problema aquí en España, que creemos que la solución viene a través de un partido político, a través de una opción electoral, y eso lo único que hace es hacerte creer, primero, que tú participas en la política española, que tú eres, en todo caso, un miembro activo del proceso económico, porque tú no eres absolutamente nada activo a escala política. Tú pones un voto que lo contabiliza quién. Hágase usted muchas preguntas. Es que no. Yo digo que yo personalmente hace mucho tiempo que dejé de creer en la democracia. No me considero demócrata. Me considero. Bueno, ser demócrata en sí es una de las tantas formas que tiene el ser humano de ser un auténtico imbécil, ¿no? Ser un imbécil consciente y orgulloso de serlo. Un voto no soluciona nada, no te hace parte de absolutamente de nada. Ustedes no votan nada, ustedes van a votar una figura en un partido político y a través precisamente de una imagen ideológica que tienen ustedes de él, pero no saben ustedes la imagen real, no saben ustedes absolutamente nada, no tienen información política. Mucha gente que se dice superdemócrata, fundamentalista democrática, que cree que la historia se cambia votando, eh, no ha entendido nada. Si la actual situación se solucionase, no se estaría permitido votar. Principalmente lo que hace el propio régimen de voto es hacerte creer, primero, que eres una parte activa de la sociedad política, como participación política, que tu decisión tiene algún tipo de impacto real, el hallar las líneas preestablecidas del Estado, o que tu decisión y tu opinión, que vale, es generalmente una mierda, porque es así, la gente en España es imbécil, no tiene opinión, tiene la opinión que le proyectan los partidos políticos a través de los medios de comunicación. Es decir, no piensan, les piensan. Y ustedes creen que tienen impacto. Ustedes están muy equivocados. Ustedes no han leído nada. Eso voy a decir. Ustedes no han leído nada. No han leído historia en absoluto. Ustedes creen como aquí decía, que vamos votando paramos al fascismo. Digo, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Por eso en el 33, el colega del bigote que paraba taxis en mitad de Berlín, le parasteis con las votaciones. O quizá ganó con unas votaciones. Sí, con el favoritismo de la derecha conservadora y todo lo que queráis. Pero, ¿se presentó en unas elecciones o no? Es que no tiene. Es que esto, de verdad, es cada día más dantesco, ¿no? Esto de tratar con un fundamentalista democrático habitual en España. O sea, a veces lo veo como algo completamente inútil, ¿no? En fin, vamos al siguiente. Es que a mí cada vez que hablamos de España, pues, perdónenme ustedes, pero siempre acabo con la vena saltada y con un cabreo de tres pares de narices, porque como no lo soporto en absoluto, no hay cosas que no trago, pues a uno le enervan bastante. El proceso democrático, ¿no? Cada 4 años, sí, 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 pero a que no te ponen a votar si queremos estar dentro de la Unión Europea aún, o si queremos estar dentro de la OTAN, o si queremos que se le suba el sueldo a los políticos, por ejemplo, o si queremos que cambien la política exterior de España. O sea, ustedes no son parte absolutamente nada, ya está delineado. Ustedes van a decir quién va a representar los intereses de las élites y ya está. Pero el programa ya está delineado previamente. Por eso cambian tanto de opinión. Yo es que no miento ni falseo, cambio de opinión, como diría Pedro Sánchez, y llegamos a un nivel de inutilidad política total. Necesitamos un hombre de Estado, no más, administradores o funcionarios de la deuda en Bruselas. Un estadista que le diga a Bruselas, oiga, es que esta línea choca con nuestros intereses. No la vamos a hacer, es lo que hay. ¿Por qué? Es mi interés nacional. No voy a permitir, por ejemplo, que tú estés beneficiando la política arancelaria y agraria y la política económica de Marruecos en detrimento de la economía española. Le voy a boicotear. Nosotros no. Vamos a lo que diga el jefe, ¿no? El teléfono anglo-protestante del que os he hablado antes, ¿no? Y ahora vamos con nuestro querido
Rafael Machado, que lo tenemos justamente aquí, a la derecha, para ser más concretamente. Editor, analista geopolítico y político, escritor especializado en asuntos latinoamericanos. Y aquí, pues, la otra gran noticia, ¿no?, del mes, que es la muerte de Francisco I. La geopolítica del Vaticano bajo Francisco. La futura geopolítica del Vaticano, bajo un nuevo papa, no puede divorciarse de la necesidad de revitalizar el catolicismo mismo, restaurando un sentido de lo sagrado en las vidas nihilistas de los nominalmente infieles. Yo que llamo nominalmente infieles, directamente. Desde la grave enfermedad del Papa Francisco entre 2024 y 2025, el mundo católico ya era consciente de que el pontífice podría estar acercándose a sus últimos días. Por ello, la especulación sobre el futuro de la Iglesia había comenzado meses antes. Como resultado, si bien su fallecimiento causó consternación y tristeza entre los católicos e incluso entre los no católicos de todo el mundo, la muerte del Papa Francisco no sorprendió a nadie. Ahora bien, el pontificado de Francisco fue extremadamente polarizante y controvertido, tanto entre conservadores como entre progresistas. Esto se debió en gran medida a las ambigüedades en sus declaraciones y documentos, que a veces parecían inclinarse hacia posturas reformistas y, en otras, hacia la defensa de posturas conservadoras. Los medios de comunicación desempeñaron un papel central en la amplificación de estas inconfusiones. Sin embargo, en lo que respecta a la geopolítica del Vaticano, es más fácil entender la estrategia seguida por el Papa Francisco. El contexto geopolítico en el que surgió el Papa Francisco combina ciertos factores que resuenan en otras naciones con aquellos propios del Vaticano. Después de todo, el Vaticano, como rostro político de la Iglesia Católica, entró al siglo XXI en una posición muy diferente a la del siglo XV, cuando era la institución más poderosa del mundo. Fundamentalmente incuestionable y superpuesta a los intereses nacionales. Como portador de la espada espiritual, en términos de la doctrina del Papa Gelasio, el patriarca de Roma se situaba por encima de las autoridades temporales de los reyes, duques y condes de Europa. Bueno, el tema del poder temporal es, en fin, el poder, es que es una pasada, ¿no? La dialéctica entre Roma y las monarquías. Estas nociones no deben descartarse como palabras vacías. En la Edad Media y la Edad Moderna, el Papa influyó en la paz y la guerra. Desempeñó un papel clave en el choque entre las civilizaciones europeas y árabe. Sancionó la división de las Américas entre Portugal y España y coronó y depuso a soberanos. Pero esa era ya pasó. Innumerables fenómenos espirituales, intelectuales y políticos redujeron a la Iglesia Católica a su nivel más bajo de poder en el siglo XX, sin mencionar la crisis vocacional causada por la escasez de sacerdotes y el auge del neopentecostalismo en América y la caída de Europa de la indiferencia y el nihilismo, ¿no? El neopentecostalismo es básicamente el protestantismo en América, ¿no? Las iglesias evangélicas que los malditos Estados Unidos de América hacen penetrar por todo nuestro continente. Y digo nuestro continente, como ellos podrían decir nuestra España, ¿eh? No lo digo en un sentido colonizador, como muchos creen. Pues precisamente para reventar las raíces hispano-católicas de esa preciosísima tierra que es América y tener más facilidad de que entre la ideología neoliberal. Y esto no es ninguna radiografía traída con un idealismo subjetivo, ¿no? Esto es un hecho. Es decir, eh, las ideas cristianas, católicas, están más cerca del socialismo que las ideas protestantes. Que os vuelvo a decir muchas veces, el protestantismo es la base de lo que entendemos por neoliberalismo e individualismo. Y a su vez hay una línea directa, que conste, entre el protestantismo, el nacionalsocialismo de Hitler y el posmodernismo actual neoliberal. Es una línea, ¿eh? Es una línea. Pues su desviación es lo que es una línea. Eh, Básicamente por la propia idea del individuo. Pero bueno, prosigamos. Bueno, el caso de Europa es básicamente eso, también producto de ese protestantismo. Cuando la caída de Europa, la indiferencia y el nihilismo es básicamente a través de esa interpretación protestante de la realidad. Te lleva al nihilismo, al relativismo más absoluto, al individualismo subjetivo, los sentimientos como forma de proyección de la realidad y como forma de concebir la realidad, y a su vez el lenguaje como forma de construcción de la realidad. Y esto es, las escuelas postmodernas se pueden entender muy bien por eso.
Mientras tanto, el panorama internacional estaba dominado por el enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética, ambas naciones gobernadas por ideologías materialistas. Es que ya empezamos. No estoy muy de acuerdo con esto de materialistas per se. Por lo tanto, el reto de la Iglesia Católica para el siglo XXI era explotar las grietas en el colapso de la unipolaridad para renovar la influencia política del Vaticano. Materialismo me he quejado básicamente porque el materialismo no es comprarte 2 o 3 teles en una misma semana, es más bien una cuestión filosófica, y materialismo viene adjetivado, no viene puesto la virulé. Una observación relevante, entonces, es que el Papa Francisco dio un paso significativo hacia una genuina internacionalización de la Iglesia. Los cardenales asiáticos, que representaban el 10% en 2013, por cierto, si el catolicismo está allí gracias a España, ascendieron al 18%. Los africanos subsaharianos aumentaron del 8% al 12%, los iberoamericanos del 17% al 18%, y los de Oriente Medio y el norte de África del 2% al 3%. En otras palabras, Francisco se dirigió notablemente hacia Oriente, donde muchos ven una solución a la crisis de fe de Occidente, una dialéctica que evoca inesperadamente a René Guénon, pero también a las propias expectativas milenaristas medievales. Quizás el símbolo más tangible de este giro hacia Oriente fue precisamente el concordato entre China y el Vaticano sobre el nombramiento de obispos. Debido a las tensiones históricas entre ambos países, los católicos chinos se vieron sometidos a presiones dividiéndose en dos iglesias, una leal al Papa y otra al Estado, al Partido Comunista Chino. Para sanar esta brecha, asegurar el reconocimiento y la protección de los católicos chinos, el Vaticano reconoció el derecho del Estado chino a nombrar obispos, reservándose el derecho a vetar esos nombramientos. En términos generales, esto concuerda con la práctica tradicional china. El imperio chino siempre ejerció una influencia significativa sobre las instituciones sacerdotales, en particular al reconocer sus autoridades. Además, históricamente la Iglesia otorgó a los monarcas europeos la autoridad para nombrar obispos. De hecho, durante la mayor parte de su historia, el Estado elegía obispos o tenía poder de veto. Solo un giro ultramontano y neoguelfo a los siglos XIX y XX, esta idea se volvió escandalosa. El Vaticano también dio un paso importante con una nación conocida por sus antiguas tensiones con la Iglesia Católica, Cuba. El Papa Francisco visitó Cuba, al igual que sus dos predecesores, junto con el surgimiento del catolicismo en Cuba. Francisco también inspiró un deseo en las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Es que sobre Cuba, miren ustedes, os voy a hacer otra recomendación bibliográfica. Ya sé que soy muy pesado al respecto. Mira, es un libro de la editorial... ¿De verdad? Se me ha olvidado. Bien, da igual. Em, Ediciones Edesa, si mal no recuerdo. Es algo gordito y se llama Fidel Castro, el último rey católico, escrito por Luis Zanata. Echarle un vistacito. Echarle un vistacito. Que igualmente Cuba, hay una grandísima mito sobre la cuestión cubana, o sea, también en su arraigo con la religión. Y me temo decirles a muchos de que en Cuba la conexión con el mundo hispano-católico ha sido mucho más fuerte que en otras zonas del mundo, pues, em, donde se ha asentado un gobierno que en su día fue aliado de la Unión Soviética. En el caso de Cuba, yo siempre voy a decir que Fidel Castro se hizo comunista por una presión geopolítica, pero no porque él de verdad fuese comunista. De hecho, esa es la tesis de Luis Zanata, donde precisamente concibe a Cuba, ¿no?, como un proyecto que tiene más que ver con la doctrina social de la Iglesia y el concepto de justicia social de los jesuitas que con lo escrito por Marx, Engels, Lenin o Stalin. Es algo, pues, de todo conocido, pero al igual que el concepto de justicia social, se vuelve incluso compatible con cierto socialismo, porque además de ser un concepto, pues, acuñado por un cura, no sé, fraile o cura, no me acuerdo exactamente, que era jesuita, si mal no recuerdo, italiano, llamado Taparelli, eh, contempla esa dimensión humana, esa dimensión de justicia con respecto a los más pobres, de cara contra los más ricos, y desde luego, pues amplía la dimensión más humana de la clase obrera y en muy buena parte ha servido como herramienta contra el capitalismo depredador anglosajón y protestante.
Volvemos a lo mismo. No es casualidad que el capitalismo surja precisamente en los países protestantes, anglo-germánico-protestantes, en su extensión. No nace en la España católica. Es decir, Carlos Marx no escribe El Capital en España, sino en Inglaterra, para que ustedes se hagan una idea. Entonces, en Cuba siempre ha habido muy buena recepción de la religión en general. Yo estuve incluso en una misa en La Habana cuando estuve allí de viaje hace ya un par de años y yo asistí a una misa y no había problema ninguno. Y de hecho había gente muy devota. Las conexiones con España son claras, siempre las ha habido, incluso durante el franquismo. De hecho, el propio Franco se saltó el bloqueo impuesto por los norteamericanos para enviar juguetes, turrones y ropa a los niños cubanos, en Navidad. Y más de una vez, tenía muy buenas relaciones. El propio Fidel Castro, cuando murió el general Franco, decretó 3 o 4 días de luto en toda la isla. Incluso hay otro libro, como siempre, que se llama Fidel Castro, biografía a dos voces, de Ignacio Ramonet. En la versión iberoamericana o en otras versiones se llama 100 horas con Fidel, que por cierto, si lo compréis en esta edición es mucho más cara, una media de 90 a 100 euros. En ese libro, pues admite eso, el, el propio Fidel Castro, que además es básicamente una entrevista larguísima, 500 y pico páginas, 600 y pico páginas, ahora que se la devora uno, una calidez increíble, y puede ver perfectamente la brillantez en el pensamiento del comandante en jefe Fidel Castro, que yo personalmente le guardo una grandísima admiración, de siempre. Y básicamente también tiene su crítica hacia el general Franco, ¿no? Incluso cuando el propio Partido Comunista pues la espetaba alguna que otra cosa, pero le reconoce precisamente haber sido el único régimen de Europa Occidental que se saltó el bloqueo, dando prioridad a las relaciones hispano-cubanas. Es un hecho. Hay cosas que la historia o la identidad, en este caso, sobrepasa la ideología. Aunque yo diría que el gesto más bonito que hubo durante el franquismo de América para con nosotros fue el que hizo General Perón. General Perón, que sirve para gente de derecha como de izquierda en Argentina, que recuerda mucho también al nacionalsindicalismo de Falange en España. Pues el General Perón, cuando España está básicamente bloqueada, porque sí, España sufrió un bloqueo, exactamente, igual que le hacen a Cuba, a Venezuela y a otros países también como Corea del Norte. El general Perón envió toneladas y toneladas y toneladas y toneladas de carne a España, alegando que un hijo nunca puede permitir que su madre muera de hambre. Eso es Argentina de Perón. Ese tipo de gestos deberían haber quedado en la psique española por el resto de nuestra miserable existencia, porque es miserable. Incluso más allá de quien esté actualmente en el gobierno actual en Buenos Aires. Más allá de que Milei nos pueda parecer X o Y, pero si en el caso hipotético que una persona fuese presidente del gobierno, tendrían que recordar eso como si fuese ayer. Incluso dándole igual el régimen que haya, que eso es como hay que actuar en relaciones internacionales, dándote igual exactamente quién haya en el gobierno del estado en el que con el que vayas a tratar. Recordarles eso. Digo, al igual que ustedes nos trataron con una humanidad de hermandad, incluso de padre e hijo, eso no lo vamos nosotros a olvidar nunca. Eso también es una grandísima muestra de respeto. Pero claro, antes se hacían relaciones internacionales, ahora lo que se hace son cuchicheos, son estupideces, son conversaciones o discusiones de borrachos de bar, como tuvo el gorila de ministro de Transportes con el gobierno de Milei. Me parece vergonzoso. Más allá de que te pueda gustar más o menos el régimen de Milei, más allá, repito, que eso a nosotros no nos debe importar y no más mínimo quién haya en el gobierno. Simplemente que te lleve bien con él. Porque ese país se ha portado muy bien contigo. Los argentinos además, han tenido una auténtica solidaridad con España siempre, en el siglo XX más que nunca. Muchísima. En fin, prosigamos. Claramente un elemento central de la geopolítica vaticana bajo el gobierno de Francisco
fue posicionar a la Santa Sede como mediadora en conflictos nacionales e internacionales. Por ejemplo, el Vaticano desempeñó un papel importante en la conexión entre el gobierno y la oposición de Venezuela, particularmente durante el punto álgido de la crisis político-económica de la nación sudamericana. La cuestión rusa en el Vaticano merece una atención especial. Un mayor interés por Rusia se remonta al pontificado de Benedicto XVI, visitó Moscú y se reunió con Putin en 2007. Encuentro que posteriormente recordó positivamente. Francisco heredó una búsqueda de entendimiento con Rusia marcada por dos puntos clave. El Vaticano reconoció el papel central de Rusia en la defensa de los cristianos orientales. Eso es muy cierto. Dada su participación en la protección de Assad y la lucha contra los wahabíes en Siria e Irak, y la declaración de La Habana en 2016 marcó el acercamiento más estrecho entre Roma y Moscú desde el cisma de hace casi un milenio. Es decir, el cisma de la llamada Iglesia Católica y lo que después sería la Iglesia Ortodoxa. En el año, fue en el 1051, 1052 o cosas así, más o menos. Es ese gran cisma de lo que se ha hablado antes, ¿no? La Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Católica y las sectas protestantes. Yo es que le digo eso, con desprecio además. Sectas protestantes, ¿no? Autistas protestantes. Aunque sea muy redundante lo que acabo de decir. Sin embargo, el Vaticano fue sorprendido por la operación militar especial de Rusia en Ucrania y tuvo dificultades para encontrar un equilibrio entre la condena de la incursión en territorio ucraniano y la crítica a las provocaciones occidentales contra Rusia. En este contexto, el Vaticano, que prioriza la paz y la resolución de conflictos por encima de todo, presionó a Europa para que mediara entre Estados Unidos y Rusia en pos de la paz en Ucrania, una petición que fue rápidamente ignorada por los eurócratas, cuyos intereses divergen marcadamente de la visión del Papa Francisco. Lo siento mucho, es que no. Francisco, no te puedes. En fin, allá donde estés, no te puedes entender con las ratas eurócratas. Son los hijos mal formados de Lutero. Eso es así. Los esfuerzos del Vaticano por la paz también fueron evidentes en la cuestión palestina. El pontífice criticó duramente a Israel por su genocidio contra el pueblo palestino y mantuvo contacto diario con la parroquia católica de Gaza, lo que le granjeó el profundo odio de las autoridades israelíes, quienes incluso se retractaron de un mensaje de condolencia poco después de anunciarse su fallecimiento. Y luego están las ratas sionistas, que son hijas de las ratas protestantes, que por eso se le da también hacer según qué limpieza, o limpieza de césped, como a ellos le gusta ver, de cortar el césped, como le gusta decir a Netanyahu, de las poblaciones cristiano-árabes también, cristiano-árabes y musulmanas, que les encanta, básicamente. Ya saben ustedes la preponderancia del pueblo elegido, de esos señores que cruzaron el Mar Rojo y en realidad lo que hacen es adorar al dios Mamón. Prosigamos. Es que no les soporto. Luego, como persona en fin, apegada al catolicismo, no puedes nunca mirar bien a Israel. Es así. Israel no es compatible con la visión cristiana. Ni somos racistas, ni nos creemos superiores a nadie en absoluto, y mucho menos tenemos esa concepción de exterminio como tienen ellos, que parece que es producto de su buena relación con Inglaterra y su mala relación con Alemania. Prosigamos. Al igual que en Ucrania, el Vaticano fracasó diplomáticamente en su intento de detener a Israel, pero la postura de Francisco sirvió de guía moral para los católicos de todo el mundo, ofreciendo una crítica necesaria en la época de proliferación del sionismo cristiano. ¿Sabéis quiénes son los sionistas cristianos, no? Exacto, los hijos de Lutero. En este caso, más bien de Calvino, calvinistas, es decir, los estadounidenses. Un sionista cristiano es Donald Trump, para que ustedes se hagan una idea. Y la mayoría, por no decir la totalidad de los neocons y muy buena parte del Partido Demócrata. Eso tiene mucho que ver con la forma o concepción y cosmovisión del mundo que tienen tanto los cristiano-puritanos protestantes como los sionistas israelíes. Misma concepción del mundo. De hecho, están muy compenetradas ambas, iba a decir, tautologías o, en fin, una visión esotérica de la existencia que es similar, básicamente. En fin. Medio Oriente fue sin duda una preocupación central para Francisco, quien se reunió con el ayatolá al-Sistani, el principal líder chiita de Irak, para promover el diálogo islamo-cristiano sobre una base chiita, clave para asegurar una supervivencia del cristianismo oriental.
que si sí vive, por cierto, hay que decirlo claro, es gracias a una organización como es Hezbollah, y un país como es Irán, y un anterior país como es, anterior digo, la República Árabe Siria, de Bashar al-Assad. Gracias a esos países, y al Líbano. No precisamente a Tel Aviv, que daba cobijo, potenciaba y alimentaba a los terroristas takfiríes en Oriente Próximo, precisamente contra los países chiitas y los países laicos del socialismo árabe, que eran antisionistas, como es una persona normal, que debe serlo. Sin embargo, la atención de Francisco se extendió más allá de los grandes conflictos. Gran parte de la diplomacia vaticana se desarrolló en África, lejos del interés de los grandes medios de comunicación, donde a través de la radio, las revistas y las comunicaciones de base, la Iglesia trabajó para pacificar los conflictos civiles y prevenir la desintegración regional, específicamente en la República Centroafricana y Sudán del Sur. Ese me gusta el exterminio de cristianos que está llevando a cabo por esa zona de África. Inmediatamente vemos la inmensa tarea del Vaticano: reposicionar a la Santa Sede en el centro de un mundo tensionado por las tensiones entre potencias continentales, un desafío inconmensurable que explica los resultados mixtos de la geopolítica vaticana bajo el gobierno de Francisco. En términos generales, aunque el Vaticano parece ejercer una influencia significativa en conflictos de menor escala y tensiones políticas dentro de naciones tradicionalmente católicas, en los conflictos centrales el pontífice ha sido solemnemente ignorado. Naturalmente, esto se debe en parte a la percepción de un declive en la seriedad religiosa de los católicos, pues las estadísticas oficiales ocultan que solo entre el 5 y el 10% de los católicos realmente asisten a misa y se adhieren plenamente al dogma religioso. Así, la futura geopolítica del Vaticano bajo un nuevo papa no puede divorciarse de la necesidad de revitalizar el catolicismo mismo, restaurando un sentido de lo sagrado en las vidas nihilistas de los nominalmente fieles. Bueno, esto, señor Rafael Machado, la verdad que ha sido un análisis bastante desmenuzado sobre los grandes movimientos que ha habido en el mundo desde entonces, pero sí es verdad que yo diría que el punto clave en esto es básicamente de qué forma la Iglesia Católica se va a reposicionar pues para revitalizarse, porque cada vez hay la gente menos religiosa católicamente. La gente es muy religiosa, pero no en el sentido católico, sino en el sentido nihilista. El nihilismo es otra religión, al igual que el posmodernismo que ya está en baja decadencia, en gran decadencia. Es que no sé, es que depende, ¿no? Eso sí que es relativo. Tan relativo su ideología como la propia concepción que se puede tener de él. Pero es una posición, en este caso, que hay que ir revisando. Ese nihilismo es producto precisamente de no creer en absolutamente nada. O sea, es que si te pones, por ejemplo, a intentar hablar con algún eurócrata sobre qué es la Unión Europea en sentido de valores, raíces, no te pueden decir absolutamente nada. Te hablan de la democracia, de la libertad, pero no tienen absolutamente nada, no tienen identidad. Es decir, han arrancado los ciertos márgenes de identidad que pueda tener Europa, los han arrancado y los desprecia. No hay nada más anticristiano que la Unión Europea. Que luego digan, ¿eh? Igualmente, la propia restauración de lo sagrado, de lo que nos habla nuestro amigo Rafael Machado, que vuelvo a enviar de aquí un fuerte abrazo, es bastante difícil. Y aquí me acabo de acordar de una frase de un buen amigo mío, de Guille, granadino de pro, que decía lo siguiente, ¿no? Decía católico no practicante, futuro protestante. Y es básicamente lo que está pasando. Fíjense ustedes que yo le hablaba a veces con algo de poca creencia, ¿no? A ciertas frases, pero es que cada día se hacen más reales, ¿no? Y este es en muy buena parte del panorama que asola la Iglesia Católica, que veremos a ver qué papa va a salir, que eso también va a marcar la línea siguiente que va a tener la Iglesia a lo largo de los años que dure, ¿no? El siguiente papa. Pero desde mi punto de vista, si hay que tener desde luego un papa que pueda hacer algo por la Iglesia, es un papa conservador. Aunque sea conservador, y que desde luego tenga la misión de potenciar el catolicismo mucho más allá y volver a restaurar ciertos lazos, volver a ciertas doctrinas. Hay que leer más al señor Santo Tomás de Aquino, hay que leer más a San Agustín. Todo el mundo
todo el mundo ya ha olvidado por completo ciertas doctrinas, pero finalmente este es el mundo en el que nos estamos inmersos, ¿no? Y en un mundo de completa decadencia, donde no hay ningún tipo de salvación. Y si la hay, no gusta, porque es radical, porque va en contra de los valores europeos, va en contra de los valores democráticos y demás zarandajas. Desde luego, en la práctica, ni ellos mismos respetan los valores que dicen defender. Y creo que ejemplos podemos poner desde Vietnam, a Corea, a Siria, a Irak, a Afganistán, a toda Iberoamérica a través de la Operación Cóndor. No hay, es decir, es todo una farsa, una política falsa, de la que hablaba Daniel Stulin. Y bueno, ante todo espero que, creo que me he enrollado más de lo habitual, no quería, pero bueno, es por vosotros. Muchas veces ustedes me tienen aquí entretenido sin que yo quiera, pero qué menos. Qué menos cuando no voy a estar mi sábado en directo con vosotros, porque voy a estar fuera de la ciudad durante básicamente un día. Así que, como ustedes bien saben, seguimos en este mundo, porque como todo el mundo sabemos, el mundo es un mundo donde siempre hay poderes en jaque. Tengan muy buenas noches.